me llamo Luis Fernando Gómez Vázquez. Vamos a exponer el tema de reanimación neonatal. No se confunda, por favor, con resucitación. No es un término que se utilice ampliamente. El término correcto es reanimación neonatal. Es un tema bastante amplio, la verdad. El libro que me recomendó, si recuerdan ustedes, el doctor, tiene 326 páginas y aparte se lleva una materia específicamente solo para reanimación neonatal. Entonces vamos a ver solo los aspectos básicos fisiológicos primero y ya después vamos a entrar directamente a la reanimación como tal para poder comprender. Déjenme ver si cambia. Esto era porque tenía planeado exponer el 8 de marzo, pero pues por cuestiones pues ya se nos adelantó, pero pues igual sepan que estamos orgullosos todos sus compañeros de ustedes, compañeras. Ok. Primero vamos a definir qué es un neonato. Recordemos bien que el neonato se refiere a aquel recién nacido que tiene menos de 28 días. A pesar de esto, van a escuchar que digo mucho bebé. ¿Por qué? Porque en todas las literaturas se refieren como bebé, entonces se me quedó grabado. También podemos encontrar una segunda definición, que esta es un poco más específica, que casi nunca encontraron en otros libros, me la enseñaron en el Instituto José Isidro Espinosa de los Monteros, en Ciudad de México, un curso que tomé con ellos, y es la división por ecdomadario, que sería referente a un neonato de 1 a 7 días, y post-ecdomadario, que ya sería referente al 7 a 28 días, nomás es como dato cultural. Muy bien, vamos a empezar con los aspectos fisiológicos o que tenemos. Recordemos que antes del parto, el humano va a depender de la placenta materna para nuestro intercambio de gases y los nutrientes a través de nuestra circulación materna. Aquí vemos un esquema, es muy utilizado en el cual vemos la conexión circulatoria dentro de la placenta con el sistema de los órganos fetales. Tenemos que la placenta tiene una resistencia vascular baja y alta resistencia vascular en los pulmones fetales llenos de líquidos. Estos van a dar como resultado que de derecha a izquierda las características de la circulación fetal. Ahí lo podemos ver, hay diferentes presiones que se definían como baja, media y alta. Dentro de la misma circulación fetal, la placenta tiene resistencia vascular más baja y recibe por lo menos el 40% del gasto cardíaco fetal, lo que va a dar como resultado una presión sistémica baja. En contraste, los pulmones fetales van a estar llenos de líquidos, lo cual resulta en una resistencia vascular del menos del 10% del gasto cardíaco en los pulmones. Y se van a producir de derecha a izquierda en el feto con una alta resistencia vascular pulmonar y baja presión sistémica. Esto vamos a encontrar en dos derivaciones. Es el foramen oval, que va a ser sangre derivada de la aurícula derecha a izquierda, el conducto arteriovenoso, que va a ser sangre derivada de la arteria pulmonar hacia la aorta. Desde la placenta, la sangre va a fluir a través de la vena umbilical y se divide al ingresar al abdomen del feto. La mayoría a través del conducto venoso hacia la vena cava inferior y luego hacia la aurícula derecha. La sangre restante se va a irradiar al hígado y la sangre que se origina del conducto venoso ingresa hacia la aurícula derecha y debido al flujo se deriva una gran parte a través del foramen oval hacia el lado izquierdo del corazón y la aorta. Tenemos que tomar en cuenta también varios puntos importantes, como es el que marco aquí, que es la oxigenación fetal. Debido a la tensión de oxígeno intrauterino es baja en comparación con la observada en la vida extrauterina, la sangre oxigenada más alta se encuentra en la vena umbilical en un porcentaje de oxígeno en APO2, tan alta como 55, algunas referencias lo ponen 7 más menos milímetros de mercurio, y la saturación de oxígeno va a disminuir cuando se mezcle con el retorno venoso, por lo que la sangre va a regresar a la placenta con una PO2 de 15 a 25 milímetros de mercurio. La hemoglobina fetal, porque es importante conocer la hemoglobina fetal. Esta tiene una mayor afinidad del oxígeno en comparación con una hemoglobina adulta. ¿Esto por qué? Va a facilitar el transporte de oxígeno a través de la placenta y la alta afinidad de hemoglobina fetal puede resultar que hasta un 80% de la saturación. Un nivel que va a promover el transporte de oxígeno suficiente a través de la placenta para satisfacer las necesidades metabólicas de nuestro feto. Vamos a tener una disminución del consumo de oxígeno fetal, ya que la vida
intrauterina comparada con la vida extrauterina requiere menos oxígeno por el metabolismo fetal y el consumo disminuyen, el feto no va a necesitar mantener la termorregulación. ¿Por qué creen que no necesita mantener una termorregulación el feto? Porque la madre lo va a estar termorregulando. Entonces, la madre va a estar termorregulando, entonces no necesita específicamente cuando estamos en el periodo fetal, no estamos hablando de la vida extrauterina todavía. También vamos a tener una disminución del consumo de oxígeno. Perdón, esa era la disminución del consumo de oxígeno. El flujo sanguíneo diferencial. ¿Qué es el flujo sanguíneo diferencial? Este está estructurado de modo de los órganos vitales. O sea, dependiendo qué órganos en cierta fase vamos a tener diferentes. Por ejemplo, el hígado va a recibir directamente la sangre de la vena umbilical y con sangre fetal y por lo tanto va a tener sangre fetal desoxigenada. El cerebro y el corazón, la sangre va a fluir a través de las arterias coronarias y carotídeas. Van a tener un alto grado de saturación de oxígeno porque la sangre oxigenada de la vena umbilical fluye hacia la aurícula derecha. También vamos a tener una baja tensión la baja tensión del oxígeno fetal mantiene la arquitectura de la circulación fetal para causar la constricción vascular pulmonar, lo que va a mantener la resistencia vascular en un nivel alto, promoviendo así la derivación de derecha a izquierda a través del foramen oval y el conducto arteriovenoso. ¿Hasta ahorita vamos todo bien? Sí. Ok. Regrésate un segundo. Regrésate un segundo, Luis, por favor. Claro. Entonces, esta diapositiva es una de las más importantes, chicos, y hay 3 cortocircuitos que son obligados en la vida ultrauterina y que la finalidad es redireccionar la sangre más oxigenada o con mayor concentración de oxígeno, sobre todo lo que es a nivel cerebral. Entonces, se los marca ahí perfectamente en rojo la vena la vena umbilical, que en este caso es la que en la vida fetal las venas son las que llevan la sangre oxigenada y las arterias son las que ya traen la sangre desaturada, a diferencia de la vida extrauterina. Y entonces los 3 cortocircuitos más importantes va a ser el ductus venoso, que al final de cuentas evita la circulación enterohepática. Por eso la ven ahí en rojo, brincando prácticamente lo que es el hígado. El otro, los remanentes embriológicos, las válvulas de Eustaquio y de Tevesio, que esos en la vida ya postnatal prácticamente son remanentes y nadie los toma en cuenta, solo que sean muy redundantes, pero en la vida fetal son claves porque redireccionan el flujo de esa sangre que viene oxigenada hacia el foramen oval para que entonces pase a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y se vaya a la aorta y se vaya a la cabeza del paciente. Y el último sería el conducto arterioso, el cual hace que parte de la sangre que viene del gasto cardíaco del ventrículo derecho se redireccione hacia lo que es la porción de la aorta descendente y por lo tanto el paciente mantenga su flujo. Obviamente la sangre que está del conducto arterioso hacia abajo, que ustedes incluso lo ven en la aorta como en morado hacia la parte baja, es porque esa sangre ya viene con una concentración más baja de oxígeno a la que recibimos en lo que son los miembros superiores y en nuestra cabeza. Entonces, bien importante, y les dijo Luis Fernando algo clave. Pulmón lleno de líquido, resistencias pulmonares elevadas y solo el pulmón en ese momento recibe del 7 al 12%, en promedio el 10% del gasto cardíaco. Ojo, porque cuando van a hacer el paciente, ahorita nos va a decir Luis Fernando, la circulación, todo lo que entra al corazón, entra al pulmón, pero ahorita solo el 10% es lo que recibe de sangre. Por eso es lo importante de conocer este diagrama, para que al hacer la transición a la vida extrauterina, es donde se va a dar la adaptación del bebé y ahí es donde vamos a ver por qué algunos pacientes los tenemos que reanimar. Pero algo que siempre hacemos hincapié, esto no lo hace el bebé en 2 o 3 días, en un mes, esto lo hace en el primer minuto prácticamente de vida. Sí, adelante Luis Fernando. Muchas gracias, Doc. Bueno, también vamos a entrar en algo llamado transición a la entrega. Cuando ya empiezan a nacer, como decía el maestro, esto suele durar aproximadamente de 1 minuto a 30 segundos todo este proceso. O sea, es algo rápido lo que tenemos que tener. Vamos a tener varios mecanismos. Por ejemplo, es el aclaramiento del líquido alveolar. Esto va a ser dividido en varias partes. Por ejemplo, durante el trabajo de parto, la secreción líquida va a ser impulsada por cloruro.
y esto va a estar predominantemente en la gestación. ¿Por qué se hace? Pues estira el pulmón y promueve el crecimiento y desarrollo de los pulmones. Sin embargo, durante el final de la gestación, en respuesta al aumento de las concentraciones de catecolaminas y otras hormonas, el epitelio pulmonar va a pasar de esta secreción activa de cloruro y de líquidos en los espacios hormonales y va a pasar a una secreción de sodio líquido. ¿Qué va a hacer esto? El aumento de la tensión de oxígeno al nacer. Por eso, no sé si recuerdan mucho que se hace mucha insistencia de que no la cesárea, sino el parto natural. El aumento de la tensión de oxígeno al nacer va a hacer que la capacidad del epitelio para transformar sodio y aumenta la expresión génica del canal de sodio epitelial va a promover una mayor reabsorción del líquido alveolar. También vamos a tener algo importante que son las respiraciones iniciales. Cuando tenemos nosotros las respiraciones efectivas iniciales del recién nacido, generan presiones transpulmonares elevadas. ¿Qué va a hacer esto? La presión hidrostática negativa que va a generar esto inicia impulsa el líquido alveolar desde los espacios aéreos hasta el intersticio y posteriormente hasta la vasculatura pulmonar. Y también parte de este trabajo del aclaramiento del líquido alveolar va a estar implícito en la contracción torácica. Por otra parte, en la expansión pulmonar, con el primer aliento eficaz, se le denomina así, el movimiento del aire comienza como la presión intratorácica. Esta va a estar disminuida también. A presiones menores de -5, creo que los manejaron como centímetros de agua, doctor, ahí ahorita me corrige si me equivoco. El aumento de la presión inspiratoria expande los espacios del aire alveolar y va a establecer una capacidad funcional residual. La expresión pulmonar también va a estar estimulada por la liberación de surfactante, que reduce la tensión superficial alveolar, aumenta la distensibilidad y estabiliza la fracción de la FRC. Y por último, como mencionaba el doctor... Luis Fernando, ¿hasta cuánto de centímetros de agua se traduce en presión en las primeras inspiraciones del recién nacido? ¿Cuánto deben de meter de presión? ¿En milímetros de mercurio? No, o en centímetros de agua. Ay, creo que máximo eran 20, me parece, o lo estoy confundiendo. Hasta 40 centímetros de agua. Para que se den una idea, chicos, si ustedes conocen lo que es la válvula mascarilla o el famoso AMBU, que más bien AMBU es marca comercial, esa mascarilla tiene una válvula. Esa válvula generalmente tiene que estar abierta para que cuando ustedes hacen el sello hermético con el paciente y ventilan, si ustedes se exceden en la presión, a través de esa válvula de escape se disipe la presión. Pero si esa válvula está cerrada, eso hace que traduzcas toda la presión que tú estás dando a la hora de insuflar, y eso en aproximado son 40 centímetros de agua. ¿Cuál es el problema? Que tienes más riesgo de provocar barotraumas o de provocar neumotórax en el paciente, sobre todo en el paciente neonato. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero el paciente, durante su transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, hace esas inspiraciones con ese gradiente de presión. Por eso, incluso en el momento del nacimiento, hay riesgos de barotraumas o de neumotórax espontáneos durante las primeras inspiraciones. La gran mayoría de los pacientes hacen esa transición sin ningún problema, pero es algo que ustedes deben de considerar. Sí, adelante, Luis Fernando. Sí, perdón, me adelanté, le pico por algo. Sí, como decía el doctor, ya me acordé, por lo eso que mencionaba el AMBU, en promedio era 21 centímetros de agua. Sin embargo, podría llegar a 31 a 40. Eso lo vamos a ver también cuando veamos lo del AMBU. Pero sí, era alta la presión. Y como decíamos, los cambios circulatorios. Aquí voy a empezar a mencionar un término que vamos a tener que emplear, que es el pinzamiento del cordón umbilical. O sea, cuando nosotros pinzamos el cordón umbilical, esto porque la placenta, con su baja resistencia vascular, elimina la circulación neonatal, lo que resulta en un aumento de la presión arterial sistémica del neonato. Y esto al mismo tiempo va a dar la expansión pulmonar, la cual va a reducir tanto la resistencia vascular pulmonar como la presión arterial pulmonar. Hay mucho debate aquí, y lo voy a hablar un poco más adelante, de cuándo debemos pinzar el cordón.
dependiendo las condiciones de nuestro neonato, es como vamos a tomar. Actualmente la American Heart sigue discutiendo cuánto es el tiempo que tenemos que pinchar nuestro cordón para dar este cambio, porque hay unos que lo dicen inmediatamente, pero se han estado estudiando beneficios posteriores para aquellos bebés que son prematuros. Ok, parto de alto riesgo. ¿Qué vamos a definir con el parto de alto riesgo? ¿O por qué lo vamos a definir? Tenemos que tomar en cuenta que hay condiciones que van a afectar o que vamos a ser proclives que nosotros tengamos que dar reanimación neonatal. En primero vamos a tener condiciones maternas. ¿Qué condiciones maternas vayan pensando que nos pueden implicar que tengamos un riesgo a que el bebé necesite una reanimación? La primera y más importante es la edad de nuestra madre. Una mujer mayor a 40 años o menor a 16 años nos va a dar un factor de riesgo para este parto, para la transición de la vida. Un bajo nivel socioeconómico. Pregúntense ustedes mismos por qué el nivel socioeconómico me puede generar un parto de alto riesgo. Primero, consideremos una mujer que vive en condiciones de pobreza, qué calidad de vida puede estar teniendo, cómo está su hogar, a qué está expuesta. O sea, no es por demilitar, pero pues puede estar expuesta a más infecciones. Además, uno de los factores más importantes derivados del factor de un bajo nivel socioeconómico es que esta mujer puede tener desnutrición. También tenemos, como en afecciones maternas, aquellos hábitos que nosotros consideramos como perjudiciales. ¿Cuáles? Principalmente las toxicomanías, ya sea tabaquismo, abuso de drogas y o alcohol. Importante también saber las condiciones médicas con las que viene nuestra madre. Si nuestra madre es hipertensa, si es diabética, si tiene enfermedades crónicas del corazón o pulmones, si tiene enfermedades renales, infecciones en el tracto urinario, algunos trastornos de la sangre, ya sean anemia, trombocitopenia, si por alguna razón hay una incompatibilidad de los grupos sanguíneos, si tenemos, condiciones obstétricas, por ejemplo, si hubo un mortinato previo, una pérdida fetal, una muerte neonatal temprana, si anteriormente esta misma tuvo un nacimiento de un bebé de alto riesgo, si hubo hemorragia de parto, si hubo una ruptura prematura de membranas, si hubo una infección grave durante el embarazo o hubo algunas anomalías placentarias, como pueden ser la placenta previa. Dentro de las condiciones fetales, tenemos que considerar algo llamado la precocidad o posmadurez. Recordemos que alguien me puede ayudar diciéndome cuánto es el periodo esperado de nacimiento de un bebé. O sea, ¿cuándo decimos que ya es un bebé a término? 38 a 40 semanas. 38 a 42 semanas, muy bien, Luis. Recordemos que es 42 más menos. Antes de eso podemos considerar lo que es un precoz y después es un post-maduro. Un retraso en el crecimiento uterino. Si algo está impidiendo que el bebé esté creciendo de manera adecuada, pues esto también nos va a dar un parto de alto riesgo. También la macrosomía, si el bebé ya viene más grandecito de lo que debería, también puede ser. Algo muy, muy importante y que lo vamos a ver ahorita en unas preguntas que tenemos que hacernos bien para la evaluación, es una gesta múltiple. No va a ser lo mismo que tú estés recibiendo a un solo bebé que estés recibiendo a dos. Y también tenemos que considerar si ya vienen con anomalías congénitas. Aquí vamos a abarcar dos puntos importantes: las complicaciones durante el nacimiento y las complicaciones anteparto. O sea, las complicaciones por una enfermedad médica materna, ya sea la eclampsia, la diabetes gestacional, un trabajo de parto prematuro, un cordón prolaxado, sangrado útero-placentario, anormalidades en la presentación también podemos incluir allí, o sea, que el bebé venga transversal, venga como lo denominan de nalgas, que nuestro líquido amniótico venga maloniente o tenido de conio, patrones anormales en la frecuencia fetal, parto instrumentado. También esto me lo refería en un artículo, creo que es el que está ahí citado abajo, que el utilizar forceps o parto con ventosa puede ayudar a complicarnos el parto. El parto con cesárea también puede ser dentro de estos, o el parto inducido con narcótico. Los narcóticos inducidos al feto después de las 4 horas de nacido. Esas son de las condiciones que nos pueden hacer un parto de alto riesgo. ¿Hasta aquí alguna duda de
de las condiciones que pueden ser un parto de alto riesgo? No. Okay. Creo que no. Ahora, el equipo de trabajo. Esto es muy importante. Es un capítulo completo del libro que antes les mencionaba. El equipo de trabajo tiene que estar conformado por profesionales. No nos referimos solo con profesionales. Ya tengo mi título, ya soy un profesional. No, recordemos que el profesionalismo difiere mucho de tu grado académico. O sea, puedes ser una persona con un alto grado académico y no ser profesional. Primero que tiene que haber, y siempre importante en todo en esta vida, en esta profesión, la comunicación. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo algo, pongámoslo de ejemplo, quiero intubar al paciente y otro llega también con el equipo de intubación. Entonces ya aquí chocamos de, no, yo lo hago, tú lo haces. Entonces ya empezamos con estos problemas. Es muy importante que tengamos una comunicación en nuestro equipo. Mientras uno no esté trabajando en otro, en una parte, uno ya está buscando la ventilación positiva, el otro ya está listo para, en dado caso de que tenga que hacer compresiones. Esto es importante porque ahorita lo vamos a ver, existe algo llamado el minuto de vida o el minuto más importante dentro de la resucitación pulmonar. La información. ¿Qué información tenemos que tener? Todos los datos que les acabo de mencionar, tenemos que ya tenerlos clave. Cómo venía el bebé, cómo ha estado el cordón, está enredado, no está enredado, cuántos bebés estamos esperando. Hay una condición de la madre que tenemos que tomar en cuenta. Por otra parte, siempre hay un líder de equipo. ¿Quién es el líder de equipo? Normalmente es la persona más experimentada que dentro de nuestra área de trabajo. ¿A qué me refiero? Muchas veces a estas personas, ya sea en este caso con neonatos o con personas ya adultas, muchas veces nunca vas a ver el líder de equipo haciéndole las compresiones o haciendo todo esto. Él tiene que organizar, tiene que saber cómo se está haciendo y cuál es el trabajo para guiarlo. La documentación exacta. Ahorita les voy a pasar una lista de todos los puntos que tenemos que tener antes de una reanimación, todo el equipo de trabajo que tenemos que contar y un análisis posterior. ¿Qué pasó? ¿Cómo salió el bebé? ¿Cómo terminó? Porque hay muchas complicaciones y también lo vamos a ver mucho más adelante que van a surgir derivadas de una reanimación neonatal o que tenemos que esperar prevenir dentro de. Aquí, como bien dice, habilidades del comportamiento. Luis, aquí la clave es la prevención. Sí. Siempre va a ser una buena historia clínica prenatal. Esa es la clave. Muchas veces cuando estamos nosotros en pediatría de internos o de preinternos, es la clásica de, pues voy a hacer las historias clínicas de las prenatales de las señoras que están ahí en labor de parto, y muchas veces pensamos algunos que solo es papeleo o es como nadie las quiere hacer, pues a mí me toca y soy el preinterno y pues tengo que hacerlas. Esas historias clínicas son la clave para una atención prenatal oportuna, eficiente y segura para el paciente. Entonces, ningún trabajo es mínimo y eso es parte de lo que a veces nos hace falta como médicos, de revalorar ese tipo de situaciones, porque es bien importante el que ustedes puedan detectar ciertas anomalías para que entonces sepan a qué se van a enfrentar durante la reanimación neonatal. Y el otro punto importante que dijiste es lo que es el líder de equipo. No precisamente va a ser a lo mejor el subespecialista, no va a ser el cardiólogo pediatra, no va a ser el endocrinólogo pediatra con maestría y demás. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, en los que hay internos que son instructores incluso de los cursos de reanimación. En ese momento, ellos son los más capacitados para llevar una reanimación neonatal. Si tienes el curso de reanimación neonatal o el curso de la ACLS, incluso algunos son instructores, porque ojo, no estás tratando patologías en ese momento. Es como cuando a veces nos dicen, oiga, hágale un ecocardiograma al niño, está en paro, para saber qué le hacemos. Espérate. Los niños se reaniman como se tiene que hacer cualquier reanimación cardiopulmonar, y cuando el paciente salga de su paro, entonces tú ya das el seguimiento o los cuidados que vas a tener en un paciente posparo. Pero la reanimación en sí se lleva conforme al protocolo y es independiente incluso de las patologías de base, porque se van a fijar que conforme avancemos en el tema, los medicamentos que llegamos a usar o las situaciones especiales que se llegan a dar son pocas y prácticamente más bien es el protocolo que tenemos que seguir para la reanimación. Sí, adelante, Luis Fernando. Sí, y pues continuando con este hilo, el mismo manual, la misma American Heart y la Asociación de Pediatría nos indicaban
y esa habilidad de comportamiento que tenemos que tener. Primero, conocer nuestro entorno y usando la información disponible. ¿Qué es conocer nuestro entorno? Yo sé que hay un carrito rojo, yo sé que hay una zona donde vamos a reanimar, donde tenemos se me fue el nombre, calentador. Yo sé dónde está la incubadora, yo sé dónde está la epinefrina, yo sé dónde está el AMBU, yo sé dónde están los tubos endotraqueales. Tenemos que conocer nuestra área de trabajo porque si no vamos a perder tiempo valioso dentro de la misma. Tenemos que anticipar y planificar. Tú te vas a encargar de esto, yo me voy a encargar de esto. Al mismo tiempo, pues, como decía el maestro, vamos a identificar claramente quién va a ser el líder de nuestro equipo, nos vamos a comunicar eficazmente con él, vamos a delegar la carga de trabajo de manera óptima. Quiero decir, como lo mencionaba ya que mencionó también el interno doctor, no vamos a dejar el interno que haga todo, o sea, no vamos a dejar que el subespecialista con alta especialidad, ya con sus 2 fellows, va a hacer todo. Si somos, por ejemplo, 3 personas, ok, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto? ¿Y quién se va a encargar de esto otro? Porque si dejamos a una sola persona hacer las 3 cosas, no solo va a ser que no sea óptimo, o sea, vamos a terminar con resultados peores todavía inclusive. Vamos a dirigir la atención a la manera más inteligente. ¿Qué es lo que me refiero? Si hay alguna obstrucción dentro de nuestra cavidad oral, pues no vamos a intentar directamente poner el tubo endotraqueal, porque primero tenemos que limpiar la cavidad, tenemos que aspirar la cavidad, porque si no nos va a dar una broncoaspiración. Entonces tenemos que hacerlo, saber escalar los pasos, tener un buen protocolo de hacerlo de manera eficiente, pues claramente, para poder dar el resultado más óptimo. Usar los recursos disponibles. Esto se me hizo un poco divertido después, porque dentro de la reanimación neonatal, en pacientes como, ¿cómo se llamaban? Los que son pretérminos de bajo nivel, bajo peso nacer, se indica que usemos una bolsa específica de termorregulación. Sin embargo, las mismas guías te indican que puedes usar una bolsa Ziploc. Entonces, esto no se debería, pero tenemos que saber con qué contamos y de qué manera la contamos. Vamos a pedir ayuda adicional. Si vemos que no podemos, pues ya vimos en la clase pasada cuántos especialistas requeríamos para una reanimación natal o para la atención de un paciente, que podemos tener el neonatólogo, el nefrólogo, el cardiólogo, el neurólogo, etcétera. Entonces, si necesitamos, vamos a pedir más y mantener una conducta profesional. ¿Que me refiero en esto? Y eso sí es muy claro. No voy a estarle gritando güey a mi compañero, no le voy a estar mentando a la madre, no voy a estar tratándolo como no, porque si no vamos a quedar a pedazos que el paciente no se merece, sencillamente. Ok. ¿Qué personal debe estar presente dentro de esta atención médica? Se dice que para un paciente normal, el cual no haya tenido antecedentes o signos dentro de nuestra clínica que sean de un parto de riesgo, mínimo tenemos que tener un personal capacitado para atención. Si hay factores de riesgos, tienen que ser 2 capacitados. Y esto es muy importante, se los puse medio rojito. Se debe iniciar la reanimación a demora. ¿Qué puede pasar o qué condiciones nos va a hacer que no haya un individuo capacitado? Consideremos aquellas mujeres que deciden tener un parto en su casa. ¿Quién va a ser el personal capacitado ahí? Pues va a ser no sé si llegaron parteras solamente, si llevaron a alguien, un ginecobstetra que los atendiera, pero tanto el ginecobstetra tiene su función, el trabajo con la madre, como el pediatra va a tener el trabajo con el bebé. Entonces, es muy importante saber localizar, dado que si, por ejemplo, tenemos estos partos en casa, ¿cuánto vamos a tardar en llevar a un hospital a un bebé? O sea, ¿cuánto va a llegar en una ambulancia, en lo que lo suben, se lo llevan? Posiblemente el bebé ya esté muerto cuando lleguemos. Y esto es un caso real que llega a ver, dado que pues ya les comenté, mi hermana llevó varios casos como abogada de esto, en el cual el bebé tardó aproximadamente, me parece, creo que fue 1 hora, aún estando en un hospital, en una clínica más bien. Tardó 1 hora en recibir bien los primeros auxilios cuando estabas en la vía aérea y eso, y 5 minutos en que el pediatra lo pudiera ver. O sea, de que el bebé nació, el pediatra se fue por un café en ese momento y ya iba llegando 5 minutos tarde, entonces eso fue fatal. El pediatra ya está en espera de dictaminación de sentencia por
la cual va a perder muy posiblemente su licencia. Entonces, si seamos conscientes un poquito de la gravedad que es un parto, o de la, no la gravedad, sino de la importancia que tenemos que estar siempre ahí. No es de que se está tardando mucho, me voy. No, tienes que estar ahí presente en todo momento. Lista de verificación rápida. Estos son los puntos, anótenlos, tómenles foto, lo que necesiten, de las cosas que tenemos que tener dentro de nuestra sala para una reanimación, y también, por si acaso, eso es un por si acaso también, esperamos nunca necesitarlos, pero siempre los tenemos que tener. Ahorita voy a hablar un poco de la función de cada uno, pero principalmente tenemos que calentar, para lo que tenemos que tener un calentador precalentado. ¿A qué temperatura creen que tenemos que calentar el calentador? Quien sea, que me pueda contestar. ¿Nadie? Un número, 25, 30, 40, ¿cuántos grados centígrados? 33 grados. ¿A qué temperatura está el cuerpo humano? Aproximadamente a 35, 37 grados. 36.5 a 37.5, entonces nuestra media va a ser 37. A esa temperatura tenemos que tener precalentados. Muy bien, gracias, Dani. Acuérdense que el paciente pediátrico, y en especial el neonato, mientras más prematuro es, menos mecanismos compensatorios tiene de la regulación de la temperatura. Y acuérdense que los mecanismos de física por los que se pierden calor, como conducción, convección, evaporación o difusión, son mecanismos que se ven incrementados en el neonato porque la capa de piel que cubre al neonato prematuro es más delgada y por lo tanto le cuesta más trabajo mantener la temperatura. Ese es un punto clave, chicos. Yo creo que dentro de la reanimación es uno de los más importantes, porque el niño que se empieza a enfriar empieza a respirar un poquito más rápido, el paciente puede caer en acidosis respiratoria, y si esta se perpetúa puede llegar incluso a mantenerse o necesitar una intubación endotraqueal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Parece un paso muy, muy, muy básico, muy simple, pero que si no lo cuidamos puede alterarnos la evolución